Libro de texto de un curso de milagros. Capítulo 1. El significado de los milagros. Epígrafe 3. La expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Y cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación. Pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El lograrlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlo es su expresión, y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. El cielo y la tierra pasarán, significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar en sí mismo, en su corazón, pues es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios, porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla,
pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes y tal como percibas así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efecto en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor.
siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Bueno, si repasamos lo que nos comenta aquí Jesús en este epígrafe 3 del capítulo 1, la expiación y los milagros, nos dice que Él está a cargo del proceso de la expiación, que cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, se lo ofreces, primero nos lo ofrecemos a nosotros mismos y que luego se lo ofreces a Él, o se lo ofrecemos a Él. Que la razón por la que nos los ofrecemos a nosotros mismos primero es porque Él no necesita milagros para su propia expiación, pero nos dice que Él se encuentra detrás por si fracasamos temporalmente. Nos comenta también que su papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo nosotros no podríamos corregir, que cuando se nos haya restituido nuestra conciencia de nuestro estado original pasaremos a formar parte de la expiación, y que a medida que compartamos, esto me llamó la atención, que a medida que compartamos con Él su renuencia, es decir, nos resistamos a aceptar el error alguno en nosotros mismos y en los demás, nos uniremos a la gran cruzada para corregir dichos errores. Luego también nos dice que escuchemos su voz, que aprendamos a deshacer los errores y que hagamos todo lo necesario para corregirlos, que tenemos el poder de obrar milagros, que Él proveerá todas las oportunidades para obrarlo, pero que nosotros debemos estar listos y dispuestos. La expresión que hemos escuchado bastante, que es el cielo y la tierra pasarán,
nos explica que significa que no continuarán existiendo como estados separados. Que su palabra, que es la resurrección en la vida, no pasará porque la vida es eterna. Que somos la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Que así es como debiéramos pensar. Que debería el hombre de pensar a sí mismo en su corazón, pues es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación, que al estar infundidos por el Espíritu perdonan a su vez. Y esto también, que aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirvan al Espíritu Santo se unen a Él para la salvación y liberación de todas las creaciones de Dios. Nos comenta aquí también el párrafo 4 que yo soy el único que puede obrar, es decir, que Él es el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque Él es la expiación. Que nosotros tenemos nuestro papel en la expiación que Él nos dictará. Y esto, súper importante, que le preguntemos qué milagros debemos llevar a cabo. Ello nos ahorrará esfuerzos innecesarios porque estaremos actuando bajo su comunicación directa. Estaremos actuando bajo una comunicación directa. Que la naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo y que le permite dirigir su aplicación y que bajo su dirección los milagros conducen a una experiencia altamente personal de la revelación. Que un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción que lo sigas o no, es decir, que siempre te da a elegir. No te obliga a nada, por lo que puedo entender. No nos dejes caer en la tentación. Significa que reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo su dirección. Esto también me parece importante en el párrafo 5. El error no puede amenazar realmente la verdad, la cual siempre puede resistirlo. Es decir, la verdad es inmutable, nada la puede alterar. Que todo lo contrario, que el error sí que es vulnerable y que somos libres de establecer nuestro reino donde mejor nos parezca, pero no puede sino elegir acertadamente si recordamos que el espíritu está eternamente en estado de gracia y que nuestra realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estamos eternamente en estado de gracia. Pues desde este punto de vista nos dice que la expiación deshace todos los errores y que de esta forma extirpa las raíces del temor. Que si las palabras tranquilizadoras de Dios la percibimos, la experimentamos como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Si proyectamos todo esto sobre otros, los aprisionamos, pero solo en la medida en que reforzamos los errores que ellos han cometido. Es decir, si yo veo errores en mis hermanos y en mí misma, pues estoy dándole más fortaleza a ese error, ¿no? Que el que obra milagros tan solo puede bendecirlo, lo cual desvanece todas las distorsiones y los libera de esa prisión. Que respondemos a lo que percibimos y tal como percibimos, así compartiremos. En la regla de oro nos pide que nos comportemos con los demás
como nosotros quisiéramos que ellos se nos comportasen con nosotros. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tenemos de ellos deben ser fidedignas. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Qué cosa, ¿no? Si todo el mundo hiciéramos eso, estaríamos viviendo otras experiencias. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Que eso también me pareció importante, que debemos mirar desde la percepción de nuestra propia santidad a la santidad de los demás. Que los milagros se dan en la mente que están listas para ello. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos cuando el que obra milagros no se da cuenta de ello. Que el milagro sitúa la mente en un estado de gracia, que la mente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo, que al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en un hermano. Que el hecho de que el milagro pueda tener efectos en nuestros hermanos, de lo que ni siquiera nosotros no seamos conscientes, no nos debe preocupar. El milagro siempre bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor, siguen siendo expresiones de un estado de gracia, pero que dado a su alto conocimiento del plan en su totalidad, él debe controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura nuestra gracia, pero solo él está en posición de saber dónde pueden concederse. El párrafo 9. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que lo pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Es decir, que dice que los milagros son únicamente selectivos si se canalizan hacia aquellos que se lo pueden usar en beneficio propio, puesto que hace que sea inevitable que ellos mismos lo extiendan a otro, creándose una cadena de expiación. Que esta selectividad no toma en cuenta la magnitud del milagro, ya que, como vimos en los principios, los milagros no son ni los hay más grandes ni los hay más pequeños. Y que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad. No sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Es decir, que el milagro no está limitado por las leyes que gobiernan el error, porque si fuera así no lo podría corregir. Y bueno, y hasta aquí pues hemos repasado este epígrafe y espero para continuar con lo siguiente. Muchas gracias. Saludos.